Perfecto, entonces vamos a iniciar el capítulo de geometría. Para aquellos que nos siguen eh, directamente con temas de examen, estamos iniciando los temas del segundo examen para este primer semestre de 2025 aquí en CONET. Eso es básicamente en donde nos estamos movilizando. Estamos por estudiar un poquito los conceptos que tienen que ver con geometría, ¿verdad? Esta geometría se llama geometría euclidiana, en honor a Euclides, etcétera, etcétera, etcétera. Hay mucha historia y muchas cositas que podríamos hablar de los griegos que aportan mucho en este punto, pero nos interesa un poquito más ser puntuales con los aprendizajes, no tanto con la historia, a pesar de que siempre debemos respeto y honor a quienes han dedicado su vida en esos momentos, ¿verdad? A la consecución de estos conceptos que al final son los que vienen a ayudarnos a nosotros en los aprendizajes actuales. Muy bien. Hemos oído mucho de la geometría en algún momento, ¿verdad? Eh, Aquí hay un poquito de conceptos involucrados. Dice que la geometría es la parte de las matemáticas que estudia las medidas de la Tierra, mediciones, ajá, punto, recta y plano. Esos son los tres conceptos básicos que vamos a utilizar. ¿Ok? El punto tiene un detalle y es donde empieza todo, ¿verdad? Cuando yo les digo a ustedes, díganme qué es un punto, es como algo difícil de definir. Sin embargo, todos conocemos que un punto es eso, ¿cierto? Es difícil como decir qué es exactamente un punto. De hecho, un punto se dice que es como un espacio casi que sin dimensiones, vacío, por exagerar en su definición, ¿verdad? Sin embargo, nosotros vamos a estudiar próximamente eh, a unos ejes, a un sistema cartesiano, y vamos a poder ubicar a los puntos y vamos a poder darles coordenadas y vamos a poder interpretar y entender a un punto como un espacio geométrico que está por ahí en algún momento, en algún plano. En fin, el punto es como la célula, bueno, los átomos ahora. En ciencias, ¿verdad? Es como el inicio de todo. Es con lo que yo voy a empezar a construir el resto de conceptos. Entonces, cuando yo tengo puntos, muchos puntos, una sucesión de puntos, puntos seguidos, muchos puntos seguidos, continuos, ahí puedo crear, puedo conseguir, puedo generar una recta. Y cuando yo combino de cierta manera a las rectas, con ellas puedo generar espacios que se van a incluir en el concepto que llamaremos plano. Entonces, estos son los conceptos más básicos que hay. Los unos van generando a los otros. Lo más básico, el punto, perdónenme, ahora sí, lo más básico, el punto, y a partir de él construimos a las rectas y a partir de ellas construimos a los planos. Muy bien. Recuerden que la matemática siempre ha tenido esa intención de tomar las cosas que conforman a los objetos, a la vida misma, a la naturaleza, y de alguna manera intenta, busca, pretende describirlos y hasta cierto punto conceptualizarlos a través de fórmulas, de representaciones, de situaciones. Siempre ha sido uno de ¿verdad? Los intereses del ser humano y la matemática ha ayudado mucho en hacer realidad esos intereses. Entonces, estudiamos geometría básicamente porque todo o casi todo lo que está a nuestro alrededor está compuesto por figuras, por datos, por expresiones, por representaciones geométricas. ¿Okay? Estamos muy acostumbrados a ver cosas en línea recta. Sin embargo, también hay otro tipo de figuras que la matemática estudia y que
en su momento ustedes también van a tener la oportunidad de reconocer. Entonces, como base, el punto, la recta y el plano. Esos son los conceptos básicos. ¿Ok? Si nos vamos un poquito ya a definir, se sabe o se dice o se menciona que un punto no tiene tamaño, ¿verdad? No se puede decir que yo hago el punto más gordito, entonces más grande, entonces es un punto de ese tamaño. Lo puedo haber hecho simplemente poniendo una pintita ahí, ¿verdad? Entonces no necesariamente hay un tamaño que defina los puntos. Sí hay una ubicación donde podrían estar los puntos, pero no un tamaño como tal. Nosotros intentamos representarlos a partir de una marquita, ¿verdad? Esa marquita ya lo mencionamos, ya la hemos visto, esa señalización. Se trata de no hacer demasiado grande, porque ya entonces pasaría a ser casi un círculo. O sea, hace un puntito nada más, una marquita. Vean que el nombre nos lo dice, es difícil definirlo. Es también difícil representarlo. Y cuando yo hable de puntos, vamos a usar una nomenclatura, vamos a usar reglas para hablar de los puntos y de cada una de las representaciones geométricas. Y bueno, el punto se representa con una letra mayúscula. Entonces, cuando ustedes ven una letra mayúscula a la par de algo, básicamente se está refiriendo al punto que está señalado. ¿Ok? Muy bien, acá lo dice, la representación más cercana de un punto es el orificio que deja un alfiler en una hoja de papel o en un granito de arena. De nuevo, no se puede decir que tenga algún grueso, ¿verdad? Alguna profundidad, solamente esa percepción. Ok, entonces no hay tanto problema en cómo definirlo, sino más bien en valorar otras cositas que les vamos a ir enseñando con ellos. Ok, entonces dijimos que la línea recta se construía o salía o existía o aparecía a partir de la existencia de muchos puntos, una sucesión de puntos, una sucesión infinita de puntos es lo que básicamente nosotros conoceremos como línea recta. Bueno, siempre los profesores de mate han estado locos, yo doy fe de eso. En algún momento tuvimos un profesor de mate hace muchos años cuando se usaba la tiza, ¿verdad? Y ese profesor de mate, cuando iba a explicar el concepto de línea recta, él utilizaba en la pizarra, ¿verdad? Ahí está, digamos, aunque ustedes no lo crean, eso es una pizarra dibujada. Permítanme para ver si dejo entrar a alguien que está ahí. Okay. Entonces, eso que está ahí, les decía, es un intento de ejemplo de pizarra. Y ahí estaba el aula, ¿verdad? Donde recibíamos las clases, estaban las paredes. Y ahí estaba el profesor, ¿verdad? Enseñándonos. Por allá estaba una puerta. Y allá a lo lejos quedaba la soda. Bueno, entonces el profesor agarraba su tiza y venía y empezaba a poner un puntico aquí. Y entonces él decía, la línea recta es un trazo que no se sabe ni dónde empieza ni dónde termina. Y empezaba, vamos a pensar que era con verde, y empezaba a trazar y a trazar y a trazar esa línea recta. Y cuando se le acababa la pizarra, pasaba a la pared. Y cuando se le acababa la pared, pasaba en el espacio y se iba por allá de camino. Allá lo íbamos en las horas después comiéndose una empanada y un café. Pero al final, la idea no era que él se escapara a comerse el café, a comerse la empanada del café. La idea era lo que nos demostraba con el concepto. El concepto de línea recta nos indica que hay muchos puntos consecutivos seguidos y que básicamente no se sabe dónde está el inicio ni dónde está el final de esa línea. Que esa línea se puede extender para ambos lados y que nunca terminaría. Ese es el concepto de una línea recta. ¿Okay? De nuevo, hay algunas formalidades, ¿verdad? Algunos intentos de definición. Entonces, tal como se los mencioné, la unión infinita de puntos, ¿verdad? Una
unión infinita o de una infinidad de puntos, es lo mismo, se extiende indefinidamente en ambos sentidos, o sea, para ambos lados. Y lo mismo, no tiene un grosor o un ancho. Aunque por supuesto yo necesito, para gráficamente interpretar y ubicarla, pues que haya algún trazo que me diga que ocupa un espacio. Entonces, como está formada por puntos y los puntos no tienen grosor, la línea tampoco debería tener grosor. Son puntos seguidos, no están apilados, no, simplemente están uno a la par del otro. Para yo hablar de una línea recta, entonces, recurro al concepto, ¿verdad?, de infinito. Ese es un concepto interesante que ya lo vamos a ir viendo con el paso de los días. El concepto de infinito, que este es el símbolo, es como un 8 acostado, nos habla de que no se sabe exactamente dónde queda, cuál es el principio o el fin de algo. Infinito no tiene fin. Ok. Entonces les decía, para representar a una línea recta, nosotros tomamos dos puntos cualesquiera que pertenezcan a esa línea. Yo podría tener, por ejemplo, el punto A, el punto B, el punto C, incluso al punto D. Y si yo digo que existe una línea que se llama AD, o una línea que se llama DC, o una línea que se llama BA, y a todas las represento en su forma correcta, estoy diciendo muchas formas de escribir o de representar a esta misma línea que está aquí. Todas estas representaciones son de esta misma línea recta que está aquí arriba. Profesor, pero ¿cómo voy a escribir tan diferente el nombre de la misma línea recta? Bueno, tal como se los mencioné, solo ocupo dos puntos. Si tengo más puntos, yo puedo incluir o cambiar o buscar o puedo tener la oportunidad de usar muchos puntos. A ver, por ejemplo, si yo les dijera a ustedes que aquí abajo hay un punto y aquí arriba hay otro, este se llama M y que este se llama N, y yo les doy a ustedes un lápiz y les digo que me hagan una línea recta, una única línea recta, que pase por esos dos puntos. Entonces viene el primer compañero, el más intrépido, se aprovecha que nadie lo ha hecho antes y él dice, yo puedo. ¿Y cuál camino creen ustedes que tome? Pues probablemente diga, voy a empezar aquí abajo y voy a terminar, este no me sirvió porque la línea me quedó muy abajo, voy de nuevo. Voy a empezar aquí abajo y voy a continuar hasta allá arriba. ¿Ok? Esa línea que se dibuja, que se supone bien hechita, pasa por el punto M y por el punto N. Es la única forma que yo tengo de unir esos dos puntos en línea recta. Sí, puede venir otro Ivaso y decir, no, yo también puedo hacer una unión con esos dos, pero hace aquí una curva. No, esa no sirve. Entonces llega otro y me dice, bueno, yo voy a hacer línea recta, pero lo voy a hacer no en una, sino en dos. Esa tampoco sirve. El único camino, y de hecho el más corto, entre dos puntos, es una línea recta que los una. Y no hay de otra. Eso es todo lo que hay. Y solo hay una única línea recta. Por lo tanto, y por eso, es que nosotros usamos en su momento lo que estábamos haciendo ahí atrás. Que si yo tenía otro punto acá, y ese punto se llamaba, por ejemplo, H, o había otro y se llamaba, por ejemplo, R, yo a esta línea le puedo poner muchos nombres. A ver, ¿quién me ayuda con uno de los nombres para esa línea? El primero lo voy a poner yo. HN. HN, dice usted. Ok, ya no voy a poner yo ni papa. Muy bien. HN, ¿será posible que esta línea se llame HN? Ojo, tengo que ponerle este simbolismo que lo asocia. Tiene que haber encima de los puntos, de los nombres, de las letras en mayúscula, tiene que haber una rayita con dos flechas. Flecha para cada lado. HN, ¿será cierto? ¿Será posible que se llame esta recta? Bueno, tiene una H y tiene una N, y si yo uno a H y a N, tengo esta parte de la línea. Pero como la línea es infinita, yo puedo seguir para allá y también puedo seguir para allá. Entonces parece que el camino que sigo está bien, es la línea recta que está ahí.
¿Ok? ¿Hay otro nombre para esa línea? ¿O no? Ya ese es único. MN. La línea podría llamarse MN. Muy bien. ¿Y algún nombre que no lleve la N? ¿Podrá o no podrá? Pregunto, ¿se puede llamar AH? Ahí sí no podría porque no tenemos un punto A. Muy bien, el punto A no está situado en ninguna parte de la línea recta. O al menos no se ha representado. Entonces, si no se ha representado, yo no puedo dar por hecho que está aquí. Tendría que en algún momento haberse incluido el punto A. Pero así como lo tenemos, no. Y esa es la razón, muy bien, porque el A no es un punto. Entonces, el A podría estar aquí. Entonces cuando yo voy a crear una línea que vaya desde A hasta H. Esa es otra línea, es la misma que yo creé al principio, no, la que creé en amarillo no pasa por aquí. Entonces no tengo certeza o seguridad con el AH porque no sé dónde está el A. Por esa razón no podría decir que ese es un nombre válido. ¿Cuál sí podría ser un nombre válido entonces? Ya usamos esos dos, ¿cuál otro? O se agotaron ya. MR podría ser un nombre también. MR, MH, MN, HM, HR, HN. Yo sitúo una letra y de ahí en adelante puedo trazar a la par de otro punto. Y listo. Todas esas son las opciones. Eso sí y no lo puedo olvidar. Hay que ser muy enfáticos. Debe llevar esta simbología. Tiene que tener ese tipo de techito. Línea con flechas. Y abajo los nombres. Desde tal punto hasta tal otro. Así es como se representa o se escribe simbólicamente a una línea recta. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Súper tranquilo. Profe, si no traes, si Si no trae, un lado de la flecha, ok, si solamente trae un lado de la flecha. muy bien. Si se llama, pues más, a ver, no, voy a usar las mismas letras que están aquí. Si se llama MR y, por ejemplo, viene así, eso será una línea recta. Ok, recordemos el concepto. ¿Qué decía el concepto? Que yo no sé dónde empieza ni dónde termina. Pero la flecha del final me dice que yo no sé dónde termina, que va a seguir. Pero el que al principio no tenga flecha, ¿qué significa? Que sí sé dónde empieza, empezó en la M. Entonces, eso no es una línea. Eso es un concepto que vamos a estudiar próximamente, ya casi ahorita. Que no les voy a adelantar cómo se llama, pero que ya casi lo van a ver y ustedes mismos me van a decir, era aquel que estábamos viendo hace ratito. La recta es una línea infinita para los dos lados. Entonces yo no sé realmente dónde termina ni dónde empieza. Pero aquí, al no tener flecha, estoy diciendo que empieza en el primer punto. Entonces no se puede contar como una línea recta. Profesor, pero es que es casi igual a la que usted escribió. De hecho, usted aquí pudo haber escrito MR y le ponía las flechillas y era la línea recta. Sí, correcto. Pero tiene que evidenciarse el concepto. Estaría malo si no trae esa simbología. Excelente pregunta. ¿Alguna otra preguntilla? Profe, entonces por eso es que tiene que tener flecha a los dos lados. Correctamente correcto. Esa es la conclusión. Es por eso que debe tener flecha a los dos lados. Muy bien. Ok. Bueno, más o menos. Más o menos es más o menos. Ok. Les decía que a partir de esos conceptos es que vamos creando y construyendo todos los demás conceptos que siguen. Vamos a hablar del plano directamente. El plano es también una superficie infinita, pero posee dos dimensiones. Yo creo que nosotros casi todo lo que vemos, casi todo lo que dibujamos, lo tenemos dibujado en el plano. Lo puse en azul. Este, por ejemplo, el dibujito que está aquí es un dibujo de algo en el plano. Y si yo le digo a la gente así, voy a escribir, no sé, y hago la cara de alguien, la sigo haciendo en el plano.
Ya cuando llevo esto a las 3 dimensiones, ya cuando empiezo ahora sí a buscar relieves, a buscar profundidades, ya eso deja de ser un plano. Ya entra una figura en 3 dimensiones, algo que vamos a estudiar más adelante a nivel de secundaria, pero que no vamos a entrar ahorita mismo en detalles. Entonces, un plano también es infinito, también está en 2 dimensiones. Sin embargo, la forma en la que lo representamos a veces no parece tan infinito. ¿Ok? Por ejemplo, yo les decía a ustedes en este intento de dibujo, les comenté una situación de hace 1000 años cuando yo era estudiante, de un profesor, y ese profesor tenía un aula y esa aula tenía una pizarra y la pizarra tenía forma de rectángulo y todo lo que estaba escrito en esa pizarra pertenecía al plano de la pizarra. Esta pizarra era un plano o es un plano. Si ustedes van a su cuaderno, vuelven a ver su cuaderno en este momento. Vamos a pensar que ahí está abierto el cuadernillo. Al lado izquierdo están los apuntes antes del examen pasado y ahorita aquí empezaron los apuntes para este siguiente examen y pusieron ahí geometría. Bueno, todas esas letras, palabras, puntos, dibujos, objetos que ustedes están dibujando, las están dibujando en este plano. Es un espacio en 2 dimensiones donde se pueden incluir algunas situaciones, algunos objetos, algunas figuras geométricas y básicamente, aunque la hoja sí tiene final, la podemos contemplar o verificar o pensar como un plano por el espacio que encierra. Entonces, si yo veo un plano como tal, yo lo encierro como para ponerle límites para que se note, pero ese plano sigue hacia la izquierda, sigue hacia la derecha o hacia la orientación que tenga. Igual podría seguir hacia arriba y hacia abajo, hacia la orientación que tenga y de alguna manera ocupar todos los espacios que están ahí. Nosotros regularmente usamos los planos y los cortamos y con los planos creamos figuras y hacemos una caja para, no sé, para guardar cosas o en la caja del cereal, hablando de cajas. Entonces hacemos varios planos y los cruzamos entre ellos y cortamos esos planos. Pero los planos son tan infinitos, ¿verdad? Que tienen la oportunidad de incluir mucho espacio. Estos conceptos son un poquito abstractos, no son tan fáciles de decir. Yo sé que todos hemos visto una línea, un punto, un plano, en algún momento nos los hemos imaginado, lo que ustedes quieran. Pero como tales, ¿verdad? Definir qué son, a veces son difíciles. Entonces no nos vamos a quedar ahí pegados en definir qué son, sino que vamos a pensar en la forma en la que los podemos utilizar y aprender de ellos. Entonces, esos planos que estarían ahí, que son como espacios, ¿verdad? En 2 dimensiones, tienen, por ejemplo, largo y ancho. Esas son las 2 dimensiones de estos planos. Entonces, en esos planos, yo podría tener rectas, yo podría tener puntos, yo podría estudiar cualquier figura geométrica ahí adentro. Son como un mundo aparte. Vamos a seguir aprendiendo sobre estos conceptos y sobre otros conceptos más. Vamos a ver cómo funciona eso. Ok. Dice, los 3 conceptos anteriores están relacionados. El plano, la recta y el punto. ¿Verdad? Yo puedo incluir en un plano a una recta y yo sé que dentro de la recta ha de haber puntos. Es decir, todos pueden caber en un mismo espacio dimensional. Muy bien. Por un punto pasa una cantidad infinita de rectas. Eso es un buen concepto, eso es una buena conclusión a la que podemos llegar, ¿verdad? Yo tengo un punto aquí, aquí no, aquí, y yo podría inventarme cualquier línea recta que le pase por encima. Por ejemplo, esta. Ay, esa no le pasó por encima, perdón. Pero también le puedo haber hecho otra línea de otro color. La voy a poner más grosilla para que se note por el color. Pero también que pase por ese mismo punto podría tener esta recta.
y hubiese querido, hago esta otra. Y ahí, en cada espacio pequeñito, a cada distancia, yo podría seguir creando una diferente recta que pase por el punto, que ya no se ve, pero que era este que estaba aquí. ¿Okay? Esa es la conclusión, o una de las conclusiones a las que podemos llegar. Muy bien, solo necesito 2 puntos para determinar una recta. Eso ya lo dijimos antes cuando les pedí que hicieran un camino y solo había una opción. Ok, y ahora vamos a hablar de otros conceptos. ¿Cuáles son esos otros conceptos? El rayo, el segmento, la semirrecta. Pero todos esos conceptos los vamos a ir a buscar ahora sí con los documentos de la antología. Estamos en la página 80 por ahí, ¿verdad? Entonces en la antología esto sí lo explica un poquito mejor. Es un tema que viene más amplio. Viene lo que estamos hablando, la notación simbólica, la representación gráfica, ¿verdad? De cada una de estas expresiones. Entonces vamos a checar un poquito más lo que pasa en los planos. Muy bien. Yo a los planos los puedo nombrar igual a como nombraba los puntos y las rectas. Dijimos que un punto era una letra mayúscula. Dijimos que una recta, una línea, normalmente podría tener 2 puntos involucrados. Entonces su nombre podría escribirse como esos 2 puntos seguidos y un techito. Pero también con una letra en minúscula. Bueno, aquí es una L porque si la hago de otra forma parece un 1. Entonces la hago manuscrita. Una M, una L, una N. Esos son también ejemplos de la recta. Una letra minúscula. Pero el plano no usa ninguno de estos conceptos, en teoría. El plano lo que usa es, para nombrarse, para representarse, una letra del alfabeto griego. Generalmente se usa alfa, beta, pi, zeta. Esas son como las más fáciles, ¿verdad? Las más sencillas o las que más usualmente veremos en el nombre de los planos. Es simplemente para nombrarlo. Ahora, si del plano no se conoce el nombre, pero se conocen algunos conceptos, como los puntos, se pueden nombrar. Si se saben las esquinas, todavía más. Ojo que las esquinas no son tan certeras y posibles según la definición que dimos. El plano sigue al infinito, ¿verdad? Pero bueno, si es una cara de algo y yo tengo las letras, entonces por lo general lo que digo es que esto es una figura y empiezo a poner las letras siguiendo algún orden. No pongo ME, no pongo MFEN, siguiendo algún orden. Y así también puedo hablar de un plano. ¿Ok? Entonces vean que hay muchas formas de representar. Es importante que las manejen para que de alguna manera, si nos preguntan alguna, no nos vayamos a confundir y a enredar el concepto. Vamos a ver rápidamente. Ayúdenme. Ok. Vamos a usar esta correspondencia para practicar. La orilla de una regla. Eso se puede clasificar como un punto, una recta o un plano. Una recta. Claro, yo tengo aquí la recta, la regla, y la orilla sería esta parte de acá. Eso es una línea recta, a grandes luces. Muy bien. Entonces, vamos a decir que esto es una recta. Ay, ay, ay. Después nos preguntan por una hoja de papel. Un plano. Bordes? Claro, pero es todo lo que encierra. Excelente, es todo el espacio. Entonces eso es un plano, muy bien. Una semilla de mostaza. Punto. Un punto, no hay nada que decir. La punta de un clavo. Otro punto. Sigue siendo un punto porque es solo la punta, no el clavo como tal. La cubierta de un libro. Yo diría que es una recta.
como el Plano. mapa, ¿verdad? No, en realidad es un plano, es como la hoja de presentación del Así como libro. la tapilla ahí donde viene la portada y el nombre del libro y todo eso. Y adentro en las hojas y no sé qué. Pero en sí, si ustedes lo analizan, ¿verdad? Es parecido a una hoja. Entonces también es un plano. El doblez de una hoja de papel. Usted agarra una hoja de papel, la tiene extendida y la dobla aquí a la mitad. Entonces, el doblez es este espacio. ¿Qué sería el doblez de una hoja de papel? Otro plano. Si lo doblo como tal, estaría partiendo el plano en dos. Pero el doblez es el punto donde quedó doblada. Entonces es una línea. Acuérdense que línea o recta, ¿verdad? Vienen siendo lo mismo. El borde superior de una pared. Está la casa, una pared para acá, otra pared para allá. Arriba viene el cielo. Esa sería similar a la anterior, también sería una recta. Ajá, porque es solo el borde. No estoy conteniendo la pared completa, sino solo una orillita. Entonces sería solo el borde. Muy bien. La superficie de la pizarra. Todo el campo que tiene la pizarra. ¿Cómo la clasifico? Como un plano, ¿no? Como un plano. Pues se describe. Correcto. Le puedo hacer dibujos. De hecho, lo que tenemos en pantalla en este momento es eso, un plano. Y es la superficie de mi pizarra en este momento. Una cuerda extendida. No una cuerda hecha un nudo, sino una cuerda como los alambres de la ropa. Con solo Recta. lo dije, ¿verdad? Una recta. Una marca de una escritura braille. No sé si han visto la escritura braille, pero puntúa. Son puntitos. De puntos. Puntos para que la persona los toque, los sienta y en conjunto pueda ver qué letra es y seguir leyendo. Ok. Subconjuntos de la recta. Ojo. La recta, de alguna manera, como es tan larga y tan extensa, no se sabe dónde empieza, no se sabe dónde termina, pues no puede quedarse solamente con ese concepto. Entonces, dentro de la línea recta hay otros conceptos que son los que vamos a estudiar ahorita. Son los nombres que vienen ahí mencionados. La semirrecta, el rayo y el segmento. Esos tres nombres. Vamos a ver cómo es la cosa mariposa. Vamos a empezar con el concepto del rayo. ¿A qué se les parece este concepto? Viendo el dibujo. O una recta. Sí, y a la Ese pregunta. parece el que nos dijo antes, el que nos estaba hablando antes. ¿Te parece la pregunta que nos hizo el compañero? ¿Qué pasa si yo agarro la recta, pero no uso la recta completa? Si yo solo uso desde la A hasta la C. Porque tal vez el compañero no lo dijo así tan concreto, pero al expresarlo de esta manera, al no ponerle flecha, está diciendo que empieza en la A. Es como que yo agarre esa línea recta y le borre todo esto. Entonces el asunto es, ¿esto es una línea recta? Ya no. ¿Por qué no? Porque la recta antes era infinita, pero ahora ya tiene fin. Ok, por eso esto no se llama línea recta. Se le bautizó como un rayo. ¿Por qué le dieron ese nombre? No sé, yo no estaba ahí cuando se lo pusieron. Pero el hecho es que el rayo básicamente empieza en un punto específico y no se sabe dónde termina. ¿Ok? Uno de los puntos, Ok, profe. el primero se llama origen. Tendría inicio. Excelente, tiene inicio, pero no tiene fin. Ok, eso es un rayo. Los rayos no terminan. Así de fácil. Piensen que está en una tormenta, los rayos no terminan. Sí empiezan, pero no terminan. Ese es el concepto de rayo. Y es lo mismo que la línea recta, excepto porque ya no le pongo la flechita al otro lado. Uno de los dos lados no tiene flecha. Solo uno. El otro sí tiene. ¿Ok?
Uno no tiene, otro sí tiene. ¿Por qué no pueden ser los dos? Porque si fueran los dos estaríamos hablando de un segmento. Si ninguno tiene flecha, se llama segmento. El concepto de segmento creo que nosotros lo conocemos, ¿verdad? Vemos las noticias y dicen, sigue el segmento deportivo. O, no sé, el siguiente segmento en el programa es tal y tal cosa. Segmento es A continuación de algo. Exacto, es una parte de, es como que yo tenga un total, tengo el programa completo, las noticias completas y agarro un segmento para los deportes. Es una parte desde hasta. Entonces el segmento, a diferencia del rayo, sí se sabe dónde empieza y sí se sabe dónde termina. Por eso no lleva flechitas. Generalmente se les pone puntos. Y si no se les pone puntos es solo una línea lo que lleva arriba, un techito normal. Entonces, si lleva el puntico de inicio y se sabe dónde termina, ok, eso es un rayo. Si empieza y también termina, eso es un segmento. Si no sé dónde empieza, pero sé que no sigue y termina, ese es el concepto que nos falta. Y eso se llama semirrecta. Estos tres conceptos son casi iguales y se unen a la línea recta, entonces todavía son más conceptos los que se parecen. Estos cuatro necesito que los diferencien. Estos cuatro tienen que aprenderlos, tienen que memorizarlos y tienen que saber diferenciarlos. Profe, Señor, sí, señor. lo que sí no me queda claro es el de la diferencia de la semirrecta. Ajá. Volvemos a lo mismo. Ay, se me olvidó que no la tracé aquí, perdón. Ahí está una línea. Esto es una línea en el momento en que yo le ponga flechas. Si no, no era una línea. Ok. Si yo tomo una parte, usted me dijo que lo entendió muy bien. Esto es un segmento. Muy Correcto. bien. A, B, desde donde empieza hasta donde termina es un segmento. Si yo empiezo en A y sigo, no me quedo en B, sino que sigo. Perdón, este es segmento, ¿verdad? Entonces, ya sé que empecé en A y que voy a seguir. Pasa por B porque necesito un lugar de referencia, pero sigue. Esto se llamaba rayo. Un rayo, sí. Pero ahora, si yo para crear la semirrecta uso los mismos puntos, empiezo en A, pero más que empezar en A, empiezo a la par de A. No preciso necesariamente empezar en A, sino en lo que está a la par de A. Por eso a la A no le pongo el puntito pintado. A eso le llamo semirrecta. Entonces, una semirrecta no tiene un punto inicial. No tiene un punto inicial fijo, pero sí lo tiene. Pero se referencia a la par del otro. Ok, ya ahora sí entendí la diferencia. Perfecto. Sí, volvemos a lo mismo. A veces el concepto es raro, ¿verdad? El concepto como tal, decir qué es, cuesta pronunciar unas palabras para describirlo. Sin embargo, los pequeños detalles son los que nos permiten ver las diferencias. Entonces, con las diferencias nos la jugamos. Ok, el rayo sí empieza, pero no termina porque lleva flecha. La semirrecta no se sabe dónde empieza, sin embargo, tampoco termina. Pero la semirrecta no es como la línea, que la línea va a los dos lados con flecha. Profe, me queda un punto de arranque, a diferencia de la recta, que no se sabe dónde empieza ni dónde termina. Perdón, ¿me decía? Me queda una duda. La semirrecta, ¿cómo la ubico en un plano, por decirte algo? ¿Con un punto a la par del otro o como un punto más abierto? Es que no me está quedando claro, Okay, tal vez. Que el dibujo esté sin pintar se reconoce matemáticamente como un punto abierto. Ok, vamos a ver. Por ejemplo, ok, se va a crear, no sé, una cerca, la muralla china, un muro, ¿verdad? Y se va a tomar como referencia un punto. Va a empezar de aquí y va a terminar allá en el infinito.
Si yo sé dónde empieza específicamente, lo que tengo es un rayo. Pero si la propiedad no es mía y yo estoy empezando justo en el borde de la propiedad, ese punto donde empiezo no lo puedo contar porque no es mío. Pero lo estoy tomando como referencia porque es exactamente después de ahí donde yo empiezo. Eso es una semirrecta. No empiezo justamente en el punto que está sin pintar, en el punto A. Empiezo inmediatamente después de él, pero como el punto no tiene tamaño, no puedo decir exactamente dónde es. Eso es algo muy, es algo trivial, ¿verdad? Es algo muy específico. Entonces no vale la pena ahondar o ahogarse en esos detalles, sino simplemente hacer la diferencia en cuanto a que no empiezo en el punto, sino en lo que sigue del punto, de inmediato. Como no lo puedo definir porque ese punto no tiene nombre, entonces yo tomo por referencia al punto A, solo que no lo incluyo como uno de mis datos. El A es la referencia, pero el A no forma parte, porque aquí iba la cerca que hizo el vecino para el otro lado. Pero la mía empieza aquí. Y como él ya había puesto aquí el mojón, no sé, había terminado ahí con el ladrillo, con el cemento, con lo que sea. Entonces yo no voy a botar eso para hacer una nueva y empezar ahí mismo. No, yo empiezo a la pura par de inmediato. A la pura par significa que no puedo tomarlo a él, que en su lugar empiezo justo de inmediato. Donde él termina, yo empiezo. Ya les dije, no se maten con el concepto. Aprendan a diferenciar la forma de reconocerlo. Aprendan a ver si va sin pintar, lo cuento. Si va pintado, no lo cuento. Si va sin pintar, es una semirrecta. Si va pintado, es un rayo. O lo puedo interpretar como punto abierto. Sí, el concepto de punto abierto aún no lo vemos, se ve en décimo, pero está bien, lo puede ver así. Si usted lo interpreta, no hay ningún problema. Listo, muy bien. Entonces ahí están las cuatro diferentes, o los cuatro diferentes conceptos, ¿verdad? Que se derivan directamente de las líneas, geométricamente hablando. Y a ellos se unen el punto que ya teníamos y el plano como espacio, ¿verdad? Como lugar geométrico espaciado, digámoslo así, en 2 dimensiones. Entonces ya tenemos 6 cosas, ¿verdad? Plano, punto, recta, semirrecta, rayo y segmento. Vamos a seguir aprendiendo conceptos básicos. El punto medio de un segmento. El nombre lo dice todo, no dejaron nada a la imaginación. ¿Qué será el punto medio de un segmento? ¿Se llama punto medio? ¿Qué piensan ustedes? La mitad. Sí, el punto que está a la mitad. No tiene mucha ciencia, ¿verdad? El nombre nos gana. El nombre nos revienta. O sea, el punto que está a la mitad. O sea, la distancia que hay de aquí a aquí es la misma distancia que hay de aquí a aquí. Si C es el punto medio, entonces la distancia que hay al principio tiene que ser la misma distancia que hay al final. Pues estoy a la mitad del camino, no sé, voy 10 kilómetros, de ahí sí, hay 5 para atrás y 5 para adelante. Entonces las distancias son iguales. A veces estamos más acostumbrados a pensar en números, no siempre se debe pensar en números, pero bueno, es para recordar el concepto. Facilísimo, ¿verdad? Muy bien. Así como tenemos semirrecta, también vamos a tener un semiplano. Y es cuando podemos dividir de alguna forma, ¿verdad? Al plano, en otras partes, en otros dos planos, digámoslo así. Entonces, si yo tengo un plano y lo logro dividir trazándole una recta, entonces en ese mismo momento yo tendré 2 semiplanos. Perfecto. Súper bien, súper simple. Ok. Vamos a ver ahora qué pasa cuando empezamos a revolver puntos, rectas y planos. Vamos a ver.
Entonces, uno de los conceptos iniciales es el de puntos colineales. Importantísimo, para todos aquellos que pensaban, decían, incluían y aseguraban que la matemática no tenía teoría, que era simplemente sentarse a practicar, pues he aquí, ¿verdad? Una exagerada cantidad de teoría. Muy bien, entonces vamos a ver, ¿qué son puntos colineales? El nombre lo dice, ¿verdad? Colineales, como cuando yo digo ustedes son compañeros, ¿ok? Ese co indica que estamos en el mismo camino. Entonces, si son colineales, estamos hablando que estamos en la misma línea. Entonces, si hablo de puntos que son colineales, estoy diciendo que son puntos que pertenecen a una misma línea. Si yo trazo una línea y me topo varios puntos en ella, esos puntos son colineales. Entonces, Profesor, para poner las letras no existe un orden alfabético, pueden ser cualquiera. excelente, como usted ya vio, no es obligatorio. ¿Qué pasa? Bueno, generalmente se usa un orden alfabético. Yo estoy cambiándole las letras justo para que ustedes vean las posibilidades que hay. Cuando somos un poquito formales, usamos las letras en orden alfabético. Pero también es algo que no es obligatorio. El nombre del punto es una letra mayúscula. Si viene una letra mayúscula, no importa si no está ordenada. Buena observación. Entonces yo les pregunto por el punto B, J y P. ¿Esos puntos son colineales? Sí, señor. Sí. Sí. ¿Están seguros? Les voy a preguntar otra vez si están seguros. Si les pregunto por J, por X y por Y, ¿esos puntos son colineales? Sí. No, Correcto. no, eso no. Bueno, arriba todos dijeron que sí. Y abajo No, algunos que sí, otros que no. la segunda no. En la de arriba yo digo que sí, pero la segunda no. Bueno, vamos a ver la de arriba primero. BJP, ¿dónde está el B? ¿Dónde está la J? ¿Y dónde está la P? ¿Existe una línea que pase por encima de los tres? Pues sí. Esa línea que está ahí, que ahora es en amarillo, está pasando por encima de los tres puntos. Entonces se llaman colineales. ¿Qué pasa si yo intento hacer una línea que pase por JXY? Entonces cuando yo empiezo a hacer la línea, todo muy bien entre JX, pero cuando voy a Y tendría que ser una línea para el otro lado. Es una línea quebrada, no se cuenta como una única línea, se cuentan como dos líneas. Entonces dejó de ser colineal. No son colineales. ¿Ok? Vean que el concepto no está tan complicado, pero también es fácil equivocarse. Ok. Entonces el Y no es colineal con nadie. Yo no sé, podría haber otra línea. Si alguien traza otra línea, y no sé, esa línea pasa, por ejemplo, aquí por B, por B, por Y, y ahí para arriba, yo podría tener aquí otro concepto, otro punto, perdón, o sea, el punto M, y ya ahora el Y podría ser colineal con M y también con B. Y es porque existe una línea que es capaz de pasar por los tres puntos. Ese es el concepto de puntos colineales. Están en una misma línea. ¿Se entiende? Profe, en ese concepto solo serían más de tres, porque ya dos Dos sería. puntos son colineales, 3 puntos son colineales, 5 puntos son colineales. Lo que no se podría es un solo punto, porque un solo punto no llega a formar una línea. Pero sí, de Sí, dos en pero adelante se pueden usar. Lo que pasa es que es que normalmente... ya dos puntos no serían colineales y no serían una línea. Claro, pero si están en la misma línea, son colineales. En cámara redundancia, ellos son una línea. No, sí, Son ya entendí. redundantes, exacto, es un concepto Sí, redundante, pero es un correcto. concepto al final. Entonces, lo más importante aquí, y se lo digo que vale porque póngase a pensar, ok, BJ son una línea, pero la línea no necesariamente es BJ, la línea puede haber sido X. El J apareció ahí. Entonces,
el hecho que haya 2 puntos seguidos, ya ustedes piensen, son colineales. Incluso podría haber sido que con B, que incluso B y Y ya no serían colineales, con B y J. Digamos, B y J sería una línea y B y Y sería otra. Muy bien, ese es un buen concepto para lo justo lo que iba a decir ahorita. Si estamos hablando de que hay puntos colineales, también hay puntos no colineales. Entonces yo les puedo preguntar a ustedes por 3 puntos no colineales. ¿Por qué no les pregunté por 2? Porque ya dije que con solo que yo una o 2 puntos, no importa dónde estén, van a formar una línea recta. Aquí sí les voy a pedir 3 puntos. En no colineales ocupo 3, porque 2 estén donde estén, siempre van a tener la posibilidad de unirse. Profesor, pero es que si la línea no está trazada, ok, si la línea no está trazada no es culpa suya, pero la posibilidad de que haya una línea que pase encima de esos 2 puntos, sí existe. Entonces los puntos sí son colineales, aunque no haya un trazo. Yo hago la línea y los uno. Entonces ya son colineales. ¿Ok? Pero si yo intento unir a estos 3, al A y al I, o sea, al G, al R y al S, ya no hay una línea que los una a todos a la vez. Al G y al S sí, al G y al R sí, al R y al S sí, pero a los 3 juntos no hay. Entonces, al no existir esa línea, ellos se llaman puntos no colineales. O sea, cuando yo tengo puntos no colineales, yo puedo tener 2 puntos que sí lo sean. Digamos que tengo BCD. ¿Ok? Por aquí se me ocurre que queda el B, por aquí se me ocurre que queda el C y por aquí se me ocurre que queda el D. Claramente B y C sí están en la misma línea. Es solo uno el que está fuera de esa línea. Y no importa, se dice que son los 3 los que no son colineales. Porque no hay una línea capaz de unirlos a todos. Así es como va el concepto. Más o menos, ¿algo se entiende? Además del concepto de puntos colineales, ¿sí? ¿No? Bueno, además del concepto de colineales y no colineales, que son los que tenemos aquí, también están los coplanares y los no coplanares. Y es una extensión del mismo concepto. Entonces, si los dos están en el mismo plano, A, B, yo puedo trazar una línea que los una. Pero si tengo al C allá arriba afuera totalmente, ya no puedo hacer una línea que los una a ellos dos y que de inmediato también una al C. Porque ya no sería una sola línea, sería más de una línea. Y no están en el mismo plano, esto está arriba o fuera del plano donde estaba. O abajo, o a un lado. Entonces, básicamente, puntos colineales en la misma línea. Puntos coplanares en el mismo plano. No colineales, alguno está afuera. No coplanares, alguno está afuera. Eso es todo. Profe, ese de los coplanares me queda muy claro. Entonces, en el ejemplo que tenemos ahí en la antología, T, R y S, aunque no tienen una misma línea, no son colineales y son coplanares. Exactamente. Sí, no necesariamente tienen que estar unidos por una línea. Ok, ¿verdad? Porque puede haber o sea, con 2 ya sé que los puedo unir, pero si son 3 no se unen en una misma línea, pero eso no significa que no puedan estar en el mismo plano. ok. Que ellos podrían ser no colineales, pero sí coplanares. Perfecto, me queda claro, gracias. Ok, vamos ahora con las rectas. Pasa lo mismo con las rectas. Si hay una fuera del plano y otra dentro, son no coplanares. Si las dos están en el mismo plano, son coplanares. Entonces ahí no hay nada que hacer. ¿Preguntas con ese concepto? No, ¿verdad? Son casi lo mismo. Ese es el detalle. Muy bien. Eso, jóvenes y jóvenes, es teoría. Y la teoría
Se trata de entender, porque el ser humano tiene siempre esa noción y esa necesidad. Pero también se trata de buscar maneras de memorizar y de identificar. Entonces se puede analizar un poco, sí, pero también es necesario un poquito de memoria para diferenciar las características que cada uno tiene. Por lo tanto, eso es un poquito de trabajo individual. Eso requiere que cada uno de ustedes vea, investigue, revise, vuelva a ver, vuelva a fijarse, escriba, señale, marque, dibuje cada uno de los conceptos para que les vaya quedando más claros, y además de quedarles más claros, por supuesto, se vayan apropiando ustedes de esos conceptos. O sea, lleva mucha tarea personal. Profe, una pregunta más general. Digamos, con respecto a eso que estás diciendo, los temas que ya vimos, como los que ya resolvimos en el examen anterior, ¿esos temas van a volver a salir? Esos temas nos están esperando por si hay convocatoria. Ok, es decir, si no quiero pasar por el susto otra vez, tengo que pasar. Vamos a ver, esperemos que no tengan que ir a convocatoria, porque en convocatorias entra todo lo que es séptimo, el año completo. Aunque siempre uno elige unos temas más predilectos por lo que significan en los años siguientes. Entonces pregunta más de esos temas. Pero en la sana teoría, lo que ya vimos, ya queda por ahí. Ahora, los aprendizajes, ustedes saben, ¿verdad? Son una pirámide. Entonces estamos aprendiendo muchas cosas que van a ser base para seguir acumulando otros aprendizajes más claros, más directos, más definidos, y hasta llegar a las cositas más finas, más difíciles, ¿verdad? Pero siempre ocupamos esas bases, y por lo general lo que hemos visto son bases y ayudan. Entonces puede ser que nos topemos algún tema donde mencionemos o tengamos que recurrir a algún procedimiento con algo de lo que ya vimos. Pero como tal, los temas no vuelven a salir. Así como que yo les diga, saque el mínimo con múltiplo tal cosa, ya no sale. Pero si hay alguna situación donde yo necesito el mínimo con múltiplo porque estoy estudiando algo que tiene que ver con rectas o con ángulos o con lo que sea, pues podría preguntarse. Pero casi nunca se hace. Bien. Vamos a hablar ahora de lo que pasa con las líneas rectas. ¿Ok? Las líneas rectas, como son infinitas, en algún momento esas benditas líneas rectas van a tener las siguientes tres posibilidades. Yo puedo tener líneas que nunca se crucen o líneas que sí se crucen. Aquellas líneas que nunca se cruzan, que no se cortan, es básicamente porque llevan una misma dirección. ¿Ok? Piénsenlo así, no sé. Vaya, busquen la camisa de Colombia que compraron ahora. La camisa de fútbol de Colombia que hicieron conmemorativa, por ejemplo, tiene franjas de colores. Tiene una franja roja, creo que una azul y una amarilla. Qué vergüenza que no me sepa los colores de la bandera de Colombia, pero creo que son esos. Entonces tiene esas franjitas. No sé si en ese orden están en la camisa, pero me parece que andan por ahí. Si yo valoro el momento en que la línea roja se cruza con la línea azul o la línea amarilla se cruza con la roja, nunca va a llegar ese momento, porque cada una de ellas ocupa un espacio diferente y porque cada una de ellas lleva una misma dirección. Las tres llevan la misma dirección. Entonces, si solo una de ellas estuviera un poquito desviada, en algún momento, como estamos hablando de líneas rectas, ellas van a seguir hasta el infinito. En algún momento esa línea que va desviada la alcanzaría. Pero si las líneas llevan el mismo camino, la misma ruta, el mismo sendero, nunca se van a tocar. Claro, aquí el lienzo es muy corto, ¿verdad? El plano apenas alcanzaría para este análisis de este espacio del ancho de la camisa. Pero si yo tuviera la oportunidad de usar la tela que ellos usan de lado a lado, nunca voy a ver que esas líneas se crucen. Esas líneas se llaman rectas paralelas. Y nos las topamos en un montón de partes. De hecho, si ustedes ahorita están tomando nota,
posiblemente tengan rectas paralelas enfrente de sus ojos. Porque en un cuaderno las hojas tienen renglones. ¿Y dónde han visto ustedes que los renglones se pasen el de arriba para el de abajo o el de abajo para el siguiente? Nunca. Esas líneas no se tocan. Esas líneas son rectas paralelas. Si se fijan en su casa, en una pared, en la sana teoría, la idea de la pared es que el techo y el piso nunca lleguen a cortarse, a cruzarse, ¿verdad? Excepto por alguna especificación técnica o de deseos de construcción. Nosotros hacemos paredes así, para aprovechar algún espacio. Pero realmente una pared distancia recibe una equidistancia en cualquiera de las esquinas o los puntos que yo analice esas paredes. El techo y el piso nunca deberían de llegar a cortarse o a cruzarse, porque esto es lo que hace que las paredes tengan las mismas dimensiones. Son ejemplos de rectas paralelas. No se llegan a tocar, nunca esa línea se llega a tocar con esta otra. Son rectas paralelas. También en décimo, no me acuerdo si en otro momento antes de ahí, ustedes van a estudiar un poquito más a fondo a las rectas paralelas. Cuando estudiamos a las líneas rectas, vamos a estudiar la estructura, la fórmula, la composición de cada una de ellas. Eso lo vamos a hacer más adelante. La línea recta es el centro de muchos de los conceptos y de las funciones que se estudian en matemáticas. Es muy utilizada, tiene muchísimas aplicaciones, entonces siempre se investiga a profundidad. Pero en este momento nosotros solo estamos conociendo algunas nociones. Así que, como concepto, las rectas paralelas son aquellas que nunca se intersecan, no se cruzan. Ok. Y les decía que las que sí se cruzan se van a clasificar en dos grandes grupos, digámoslo así. Las rectas perpendiculares y las rectas concurrentes. Profesor, pero si las dos se cruzan, ¿por qué las diferencian? Ah, ok, porque las rectas perpendiculares se cruzan formando esquinas perfectas. Otra vez vuelvan a ver la pared de su casa. Vamos allá al piso. Vamos a una esquinita entre el piso y la pared. ¿Ok? Entonces ahí donde cuesta barrer, en esa esquina que se pone fea la cosa. Este es el rodapié. Entonces, esta pared y esta otra pared, cada una tiene su propia dirección, pero donde ellas se cruzan, forman líneas perpendiculares, líneas que, si yo hubiera seguido, continuado, son capaces de formar una esquina perfecta, un ángulo de 90 grados. ¿Cómo ángulos de 90 grados? Ah, ya vamos a hablar de los ángulos muy pronto, las mediciones que se deben tomar y hacer. Pero son esquinas que, si ustedes lo ven, son como una L. Insisto, son esquinas perfectas. Donde ustedes vean una L, una esquina perfecta, ahí estamos hablando de rectas perpendiculares. Y además de las rectas paralelas y las perpendiculares, están todas las demás rectas, a las que estamos uniendo en rectas concurrentes. Las rectas concurrentes se cruzan, pero los ángulos no son esquinas perfectas. Son ángulos más grandotes que un ángulo de 90 o más pequeñitos que un ángulo de 90. Entonces no quedan tan rectos, tan perfectos. En esos puntos específicamente es donde nosotros hablamos de rectas concurrentes. Las rectas concurrentes no las estudiamos con tanta profundidad, pero son una opción, son la opción de clasificación de las rectas que no estudiamos. En resumen, tres tipos. Concurrentes, se cruzan a lo loco, se cortan, sí, pero no forman ángulos bonitos, no forman esquinas perfectas. Las rectas perpendiculares, las perpendiculares sí, forman ángulos de 90 grados, forman esquinas perfectas. Se representan con una T al revés. Parece una T al revés, ¿cierto? Ok. Esto significa perpendiculares. Y cuando yo hablo de dos rectas que son paralelas, parecen un 11. Son un poquito más largos que unos y son un poquito menos distanciados, ¿verdad? Son como dos líneas muy seguidas. Esos son rectas paralelas. La nomenclatura, las representaciones son muy importantes.
Entonces necesitamos que ustedes las manejen. Tienen que aprenderse los signos y los símbolos que representan y que se usan en cada una de esas expresiones o tipos de rectas o puntos o lo que sea que hayamos estudiado hoy. Profe, ¿y dónde están esas representaciones, esos símbolos? Ahí están en la antología. Deben estar, pero si no, véanlos, ahí se los apunté. ¿Son solo esos? Esos son, es que no hay de otra, esos son. Para perpendiculares y concurrentes. Concurrentes no lleva, ¿verdad? Concurrentes no lleva una simbología especial. Sin embargo, las perpendiculares llevan esta T al revés y las paralelas llevan estas dos rayitas. Pero no es la única simbología que hemos visto. Vimos lo del rayo, lo de la semirrecta, lo de la recta, entonces todos esos son simbologías que necesito que vayan repasando. Por eso les hablaba de aprenderse toda la simbología. No necesariamente solo de las rectas. Ok. Bueno, ¿alguna preguntita? ¿No hay preguntitas? Muy bien. Seguimos entonces. Ok, aquí viene un poquito más explicado, profundizado, no sé cuál sea la palabra, ¿verdad? Cuando yo tengo una intersección, un cruce, un corte entre dos rectas, ellas se cruzan en un punto. Parece muy obvio, pero es importante fijarnos en ese detalle. Entonces, si dos rectas se cruzan, se están cruzando en un punto. Solo uno de los puntos de la recta coincide en ambas. Ese es el punto de intersección. En el caso de las rectas paralelas, no hay intersección, por eso se dice que es vacía o más fácilmente, no se intersecan. Si una recta está en un plano, la intersección es la misma recta. O sea, recuerden que la intersección es como lo que tienen en común, ¿verdad? Entonces, yo tengo una recta y esa recta está dentro del plano, toda la recta forma parte del plano. Entonces la intersección es toda la recta. Si yo tengo un plano y la recta está afuera, está lejos, es una recta paralela, entonces yo digo que esa recta no tocó al plano y ya sabemos que si no toca al plano, básicamente es porque es paralela. ¿Okay? Si yo trazo una recta que cruce, que no está como parte del plano, porque ya sabemos que si está como parte del plano, toda la recta es la intersección. Pero si no está dentro del plano, si lo atraviesa de un lado a otro, en un punto es donde hay la intersección. Solo en este punto se interseca. A diferencia si yo tenía la línea, porque en cada punto intersecaba. Pero aquí, solo en el punto. Lo que significa, ¿verdad?, que la intersección es única, es un solo punto. ¿Qué pasa si hay dos planos que son paralelos? Si hay dos planos que son paralelos, no se van a tocar, porque ya dijimos que lo paralelo no se cruza. Entonces, de nuevo, la intersección, el cruce entre ambos, es vacío. No hay. ¿Qué pasa si yo cruzo dos planos? Ahora sí. Entonces, digamos que yo tengo un plano, este planito que anda por aquí, y hay otro plano, no sé, que viene aquí tal vez. Si esos dos planos se cruzan, ellos se cruzan específicamente aquí. Y esto es toda una línea recta. Entonces, cuando se intersecan dos planos, la intersección es una línea recta. Estas 7 cosas que acabamos de ver acá son necesarias de memorizar. ¿Ok? Para que por favor le pongan atención a la teoría en ese punto. Parece que tiene sentido, ¿verdad? Todo lo que se analiza,
parece tener mucho sentido, pero a veces no contamos con el dibujo. Entonces, cuando no contamos con el dibujo, la memoria nos ayuda a responder más rápidamente. Listo, a memorizar un poquito, o por lo menos a analizar profundamente. Ok, bueno, aquí no tiene gracia porque ya está resuelto, pero de todas formas vamos a ampliarlo para que nadie lo vea, aunque ustedes tengan el libro en la casa. Y vamos a intentar responder lo que nos piden. 3 puntos colineales y 3 puntos coplanares. Si alguien me puede ayudar, por ejemplo, con los 3 puntos colineales. PMS serían 3 puntos colineales. PMS, dice usted, ok. ¿Alguien está de acuerdo o alguien ve otros puntos colineales? Yo los diría SMP. Sí, al final de cuentas son los mismos 3, ajá, SMP. Recuerden que cuando hablo de puntos, yo los veo en forma individual, ¿verdad? Entonces son los mismos 3 puntos, solo que les cambia el orden. ¿Alguien ve algún otro juego de 3 puntos que sean colineales? No. El QPM no es. No, porque ahí hay una escuadra ya. Muy bien. No siguen la misma línea, sino que doble. Excelente. En efecto, los únicos 3 puntos que nos indican, pudiera ser que aquí haya otro punto, o haya otro y otro, pero al no indicárnoslo, los puntos que nos están indicando, la única respuesta para hablar de 3 puntos colineales son el PLM y el S en el orden en que ustedes quieran. Pero sí. La otra pregunta era puntos coplanares. Igual, 3 puntos que sean coplanares. Y ahí sí están esos, el MS y R. Perdón, este fue el que dije antes, ¿verdad? QPM. Pregunto, ¿el QPM o esos 3 puntos QPM son puntos coplanares? No, esos no, porque la Q está fuera del plano. Pregunto, ¿cuántos planos hay ahí? Ok, esto es un plano. Es pregunta, no es afirmación. Esto es un plano. Hay un espacio bidimensional. Para mí sí. Es una cara, es un plano, claro. No es el único plano que existe. Claro, nosotros vemos hacia abajo y pensamos en este plano, que es el que de todas maneras hemos venido estudiando, ¿verdad? Es la forma del plano que hemos venido estudiando. Y está cargado de información ese dibujito, ese plano. Entonces es más lógico usar o pensar en ese plano únicamente, pero no es el único plano que hay. De hecho, aquí también está otro plano. Y en la cara que no se ve, de aquel lado, también hay otro plano. Incluso podrían haber 2 más. Claro, de hecho hay varios más. Si nos vamos a la base, al asiento, y si empezamos a ver, a separar por partes, nos podríamos topar con otros planos. Pero aquí lo más importante es contar con los que están. MSR sí es sí son puntos coplanares, pero QPM también lo son. ¿Ok? ¿Qué más nos preguntaron? 4 puntos no coplanares. ¿Quién me ayuda?
Es el APMS. Ok, esta en realidad es el nombre del plano, porque aquí está representando con una letra del alfabeto griego, es un alfa. Ese es el nombre del plano, en sí no es un punto, entonces no la puedo contar. Yo les pregunto, PMSR son puntos no coplanares. No, Creo que sí. Están en el mismo plano. sí, PMSR. Si sí sí. están en el En mismo realidad plano, no puedo decir que no, ¿verdad? Porque sí están. sí Entonces, están. ajá, ellos sí serían coplanares. ¿Qué pasa si yo cambio Ahí esta R los por Q? coplanares serían QRMP. Aquí los voy a apuntar y ya casi los estudiamos. QRMP. La pregunta, PMSQ son puntos no coplanares. No, ellos son coplanares. Ellos sí están en un mismo plano, ¿verdad? Ah, pero el que sugirió el compañero, Q, voy a borrar ese montón de rayas que hice. Q con R, con M y con P. Ya el R no está en dirección como el S, que estaban juntos formando este triangulito, esta misma cara. Ya el R no. Eso significa que sí son puntos no coplanares. Vean la afirmación, es que es curioso, ¿verdad? Sí son no coplanares. No están en el mismo plano, por eso sí son. Es una negación, pero a la vez estamos afirmando algo. Tienen que tener cuidado con el juego de palabras, ¿verdad? Porque a veces uno ahí se enreda con eso. Muy bien. Un segmento y el nombre del plano. ¿Quién sería un segmento ahí? ¿Quién, perdón? PM o MS. 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 Ok, pregunto. Ustedes me sugirieron PM, MS y yo agregué SR. ¿Cuál o cuáles de ellos son segmentos? Creo que PM. todo. ¿Será MS. cierto que todos? PM es un segmento. Sé dónde empieza, sé dónde termina. Nada más me falta ponerle ese techito. Le puedo poner los puntos o le puedo no poner nada, no importa. Ese sería un segmento, tienen toda la razón. MS. También. El techito también es esta distancia que hay aquí. Es una parte de una recta. Tiene principio y fin. SR. También es una parte, porque si tuviera líneas sería una recta, pero empieza y termina. Ese también con techito es un segmento. Todos pueden ser segmentos, todos pueden ser rayos, todos pueden ser semirrectas. Si a ustedes en una gráfica les dan un dibujo y les dicen, indíqueme un rayo, aquí la parte más importante es el techo. Bueno, en este ejemplo tal vez ese R no es una buena forma porque no, la línea no se ve que siga. Pero en la sana teoría, en cualquier línea que venga dibujada, donde vengan flechas, ustedes pueden hablar de rayos, de semirrectas, de segmentos. Solo hacen bien la parte de arriba. Eso es todo en lo que tienen que concentrarse. Profesor, ¿y S y Q? También, claro, muy bien. Y QR y QP, muy bien, muy bien. Y si hubiera una línea trazada desde M hasta R, también MR, o desde M hasta Q, o desde M hasta... Ustedes, cualquier trazo que vean, lo pueden utilizar. Mi pregunta final, ¿cuál es el nombre del plano? Antes lo soplé sin querer, ¿verdad? Esa A como Ya. un piruchito, ese pescado, ese alfa, así es como Esa, se llama. Perdón, perdón. Bueno, listo. Entonces, si no se saben el nombre, sí saben la simbología y la ponen, ¿verdad? Y eso sería sí, todo. pero profe, Dígalo. si mal no me equivoco,
no es que hay dos planos marcados. Está plano A. Pero yo me refiero al No, marcados. Está el plano no A, perdón, el plano alfa. Ajá. Y el de arriba, eso no es Esto. Ajá. No, esa es la letra Q, que es el vértice, la cúspide de esa figurita. Ok, sí es que parece mucho Sí, se sale, pero es que en realidad normalmente se usa para arriba. Ok. No para bajillo. Pero no, generalmente sí es una letra mayúscula, entonces no hay quita. Ok. Estamos. Muy bien. Ok, seguimos practicando. Vean que aquí, por ejemplo, sí tienen lo que les quería, lo que les estaba por preguntar, ¿verdad? Vamos a aprovechar el ejercicio. Acá trae pide algunas cosas. Yo voy a aprovechar para pedirles otras. Ok. Si alguien me ayuda con lo primero, vamos a buscar un rayo en ese dibujo. ¿Alguien me puede indicar dónde hay un rayo ahí? ¿Quiere un rayo? Inicia pero no termina. ¿Cuál podría ser un rayo aquí? A ver. Veo varios. AC. Hay un compañero que dice AB, hay otro que dice AC. Yo les pregunto por uno. Si ustedes ven varios, regálenme uno de los muchos que ven. Yo les CD. pregunto AD. ¿Cuál? BD. CD. BD. Ahora sí. Definamos cuáles son y qué ocuparían para hacer realmente un rayo. Bueno, todos tienen que tener el techo que no está hecho. Si no tienen ese techito, no se pueden considerar rayos. Ok, entonces si me lo hacen en marque con X y no vienen con techo, yo esa opción ni la veo. Tiene que traer ese techo donde a un lado esté un punto o no haya nada y al otro lado venga una flecha. Profesor, yo podría tener Eso. BA y con la flecha para el otro lado. Sí, sí se vale. No es como normalmente se use, pero también se vale. En esto es más que todo saber entender y saber usar la simbología. Porque yo iba a decir que A y D no eran un rayo, pero en realidad sí lo pueden ser. Porque en realidad son dos puntos. Si yo los marco con símbolo, pueden llegar a ser un rayo. Ok, yo la puse en pregunta. Todavía no sabemos si todas son o no son. Esa A y D tienen lo suyo. Vamos a ver con AB. Ok. AB puede ser. Entonces yo voy a pasar la línea que está sobre AB. Y si hay una línea. Y esa línea es una línea porque va hasta el infinito. Pero a mí no me interesan los dos infinitos. Me interesa el infinito del segundo. Porque ahí es donde está la flecha. Entonces, el A pues, puede empezar, podría no tener flecha. Que no hay problema. Porque el A, para el caso de un rayo, no tiene que necesariamente ir al infinito. Entonces, súper bien, yo puedo empezar de aquí, como si hiciera un corte, como si eliminara todo esto. Y lo que ahí seguía, ¿verdad? Eso se vale. La AC es esta línea que va hacia abajo. El concepto es el mismo. En el C, igual que en B, hay una línea que sigue. Para arriba del A no me importa, porque eso al final yo lo voy a borrar al concepto de rayo. En el AD, primero no hay una línea trazada. Habría que trazarla. Y segundo, no sé si esa línea va a ser una línea que va a seguir y seguir. Y como no puedo trabajar sobre supuestos, debo trabajar sobre lo que está evidente y no hay de otra. Esta mejor la evito. Busco cualquier otra opción. Profesor, pero es que, bueno, si ya no queda de otra, si le dan pocas opciones y no hay por dónde, usted podría pensar y tal vez explicarme aquí
si estamos hablando de puntaje de examen, tal vez explicarme en el contexto en el que usted le está interpretando. Pero aquí no existe una línea entre A y D. Si tengo claro un AB, un AC, un BD, un BA, un CD, un CA, ¿para qué voy a usar una línea complicada? Vayámonos a la simple. Ok, con BD ya vimos que también funciona. Otra vez, lo que necesitamos... No, mentira, con BD no funciona. ¿Por qué con BD no funciona? Porque BD es un segmento, porque no continúa, tiene principio, tiene final. Uno de los dos lados continúa. Entonces no alcanza para considerarlo rayo. Excelente. Y la clasificación que da segmento es la precisa. Muy bien. Si yo les pregunto a ustedes aquí por una semirrecta, ¿quién sería una semirrecta? Cualquiera de estos que acabamos de designar como rayos los puedo usar como semirrectas. Lo único que tengo que hacer es no incluir al primer valor. Profesor, pero es que usted nos dijo que esto se puede ver como un punto abierto. Yo en el dibujo no veo ningún punto abierto. Correcto, usted no ve un punto abierto, pero ¿cuál es el concepto del punto abierto? Que en el punto no existe, pero a la par del punto sí. Yo estoy tomando el resultado que está a la par de la A. Ese punto sí existe. Entonces, de ahí en adelante, yo no tengo ningún inconveniente con el concepto de semirrecta. Por eso, aunque no se vea un punto vacío, sin pintar, yo lo puedo dar por hecho por necesidad de que ahí sí hay un punto vacío. O sea, que yo sí puedo tomar el punto vacío. No porque exista, sino porque el concepto dice que el punto vacío es tomar en cuenta del valor en adelante. O sea, no contar ese valor. O sea, yo puedo no contar a A y no hay ningún inconveniente. Si yo no cuento a A, empiezo a la par de A. ¿Eso me genera problemas? Realmente no. De ahí en adelante todo existe. Ven. Entonces, claro, es un asunto mucho más conceptual, ¿verdad? Ya no es como el de AD que yo lo estoy inventando. Aquí no es que yo estoy inventando un punto vacío, no. Es que yo podría no tomar en cuenta ese valor. Y por eso es que puedo usar el punto vacío. Entonces, para que no se enreden mucho en el concepto como tal, cuando me digan una semirrecta y en el dibujo no venga ningún puntito en blanco, yo puedo pensar en que ese puntito en blanco existiera. Según como yo lo ocupe. Según donde yo lo ocupe. Para que no se estresen con ese concepto. Dos rectas que sean concurrentes. ¿Cuándo dos rectas son concurrentes? Cuando se cruzan, cuando se cortan, cuando se tocan, pero no forman esquinas perfectas. Se cruzan en cualquier otra parte. ¿Cómo sé yo cuándo ocurre eso? Muy sencillo. Este cuadrito que está aquí representa un ángulo de 90, una esquina perfecta. Si se cruzan y no tienen este cuadrito, no cuentan. No son esquinas perfectas. Tendría que haber alguna indicación con respecto a ese cuadrito. Por ejemplo, si a mí me garantizan, no que yo lo tenga que averiguar, no, si a mí me dicen que esta línea y esta línea son paralelas, las dos tienen el mismo grado de inclinación, entonces si aquí es ángulo 90, aquí también es ángulo 90. Pero yo sabiendo que ellas son paralelas. Si nadie me dijo que son paralelas y yo no veo el cuadrito, entonces más bien eso me dice que ellas no son paralelas. ¿Por qué? Porque no se cruzaron formando el mismo ángulo. Son las paralelas formarían el mismo ángulo. Y como no me lo indicaron, ellas no son paralelas. Ah, ok, parece un concepto un poquillo simple, pero tiene que estar ahí claro. Ok.
¿Qué significa eso? Que esta línea es total y completamente perpendicular, recta aquí, formando la L, y esta en algún momento va o a bajar por este lado o a subir por este lado, pero entonces a bajar por el otro. O sea, en algún momento toca la otra recta. Allá más adelante, pero la toca. ¿Ven? Entonces ese es el detalle. Ok. Como la pregunta era dos rectas que sean concurrentes, yo puedo decir que son ¿cuáles? AC y AB. Porque no hay un ángulo de 90 entre ellas, entonces se dicen concurrentes. Como son rectas, no puedo olvidarme que tengo que poner el techito. Ok, eso es un buen detalle. Dos rectas que sean paralelas. Bueno, ya les dije, tienen que tener el mismo ángulo. Las más sencillas habrían sido estas. La AB y la CD. Habrían sido las más sencillas. Pero no tiene el cuadrito. Yo no puedo asegurarlo. ¿Dónde podría intentar asegurar algo? En las figuras que se forman. Que tampoco está muy claro que realmente lo son, pero bueno. Aquí tengo, por ejemplo, un rectángulo. Ok, en un rectángulo, nunca el lado de arriba choca con el lado de abajo. Es lo que hablábamos de el techo y el piso en una casa. Entonces yo podría pensar que AB con esta línea, pero no tiene ni nombre. Entonces, dentro de las líneas que vienen aquí, yo no podría decir absolutamente nada de las líneas que son paralelas. Porque necesito el otro cuadrito. Si no traen el otro cuadrito, yo no puedo garantizarlo. Entonces, el día del examen, ustedes tienen que fijarse mucho en eso. Si una trae cuadrito y la otra no, no son paralelas. ¿Cuáles dos rectas son perpendiculares? AC y CD. Ahora ya no es una afirmación, ahora es una pregunta. ¿AC y CD son perpendiculares? Este es el que manda. Y tiene toda la razón. AC es una línea que va para un lado, CD es la línea que va para el otro, se cruzaron y formaron un ángulo de 90. En efecto, son perpendiculares. Muy bien. Formaron esa esquina perfecta. Profesor, ¿y por qué no podemos usar AC y AB? Lo mismo de antes. ¿Tiene el cuadrito usted aquí? No. Si no lo tiene, no hay garantía. Si no hay garantía, no puede afirmar nada. Tres puntos no colineales. Como hay tan poquitas opciones, esta pregunta se responde sola. Dígame en 3 puntos de ese dibujo. Cualquiera de 3 puntos no son no colineales. Claro, ABC, BCD, ADB. Todos son no colineales. Porque solo hay de 2 en 2. Entonces no tengo 3 como para decir ellos son colineales y no sirven. No, aquí todos sirven. Porque de ninguno llego a tener 3 seguidos. Ok. Siéntense a practicar, siéntense a ver. La antología trae sus respuestas. Ahí ustedes trabajan un poquito en eso. Y repasen conceptos, repasen nomenclatura, todas estas representaciones, todo lo que hay que usar. Y déjenme ver. No, está bien, hagamos una más. Por lo menos una más, una o dos más. Vamos a esta donde hay un dibujo ya más fuerte. Estamos en la página 95. Del ejercicio número 7. Les voy a dar 3 minutos para que lo hagan. No me den las respuestas todavía para que todos lo trabajen, por favor. Y ya casi lo revisamos juntos. Wendy. No, que yo los puse a trabajar, pero yo salgo a las 9, a las 7:55 y entro a las 8:05. Pues en esos 10 minutos usted quiere tirar esas papas ya para que hagan bulla. Sí, para que hagan bulla. No tanto por mí, sino por la bulla. Para que ustedes coman tranquilas.
Yo no tengo tanta hambre, es curioso. Me va a dar hambre ahorita, seguro. Pero como me comí un pedazo de pan. Es que eso fue, me comí un pedazo de pan antes, entonces. ¿Por qué ustedes ya comieron eso? Papas. ¿Qué horas? Profe, sería este mismo enlace entonces. No mucho. Sí vi movimiento, pero yo pensé que usted se había como que ido y que ahora seguía. Mejor sí, porque si no, quién sabe qué. Sí, mejor sí. Pero no tantas, gracias. Hay algo que echarle, hay mayonesa, hay lechuga y eso. Sí, si quieres, sí, regálame todas dos. Sí. Sí, lo que haya, sí. Gracias. No, sí, solo lechuga, déjame tomate para otro día. Gracias. A ver, ¿cómo me dicen que les fue? Vamos a ver cómo está el asuntillo. Sí, sí nos estamos entendiendo. Recuerden que no hay problemas si fallamos, ¿verdad? Es la primera o la segunda vez que estamos haciendo algo así. Entonces, sí, es obvio que hay la posibilidad de fallar, o tener dudas, o de no estar tan seguros. Así que no se preocupen. Muy bien. Entonces, vamos a ir a ver el dibujito primero que nada antes de que me contesten, ¿verdad? Vemos qué hay en ese dibujo. ¿Qué identificamos en ese dibujo? Recta, rayos, planos. Hay un plano claritico, claritico, y luego hay rectas, o recta, o no hay rectas. Sí, hay rectas. ¿Cuál es una recta? Los bordes del plano. Pero de acuerdo al nombre, ¿cómo se llamarían? Paralelas. Ok, usted está clasificando las rectas, está bien. Si yo les pido que me mencionen el nombre de una recta, ¿qué me pondrían ustedes? A y B. AB es una recta. Falta techito. Bueno, si yo le pongo techito AB, será una recta entonces. Así. ¿Qué techito le pongo? A ambos lados. A ambos lados le tendría que poner flecha. ¿Y AB tiene flecha a ambos lados? No.
pequeño detalle. AB, ¿yo lo puedo considerar una recta? No. AB es un segmento. Segmento. Ajá, no tiene flechas. Ok, entonces son detallitos que hay que empezar a ver, ¿verdad? No es la gran cosa, pero hay que empezar a verlos. No es la gran cosa y sí lo es, porque si no lo sabemos hacer bien, al final la ponemos equivocada. Aquí no me preguntaron por rectas, entonces no hay problema. Pero sí es importante, ¿verdad? Que estemos atentos con esos detalles. Ok. Entonces, jóvenes y jóvenes, 3 pares de puntos colineales. Dice 3 pares, o sea, solo ocupo de 2 en 2. ¿Dónde hay 2 puntos colineales aquí? Ok, yo sé que ahora el concepto de colineal, ustedes me dicen, profesor, pues que si no hay líneas, ¿cómo van a ser los puntos colineales? Bueno, son puntos que estén en el mismo segmento, rayo, recta, semirecta. ¿Cuáles podríamos tomar? Como AB. AB, por ejemplo. Otro punto, porque son 3. Ojo que se llaman A y B, ¿verdad? Porque si yo los pongo A y B juntos, ya estoy hablando casi de un segmento. Entonces, como son puntos, nada más digo A, B o A y B. Ese es el primer par. El segundo par, ¿quién sería? PQ, PQ, muy bien. Y un tercer par. QR. Ok. 4 puntos que sean coplanares. Ya hay muchos ahí, puede ser cualquiera de todos esos. Sí, todos están dentro del mismo plano. Excelente. Entonces yo nada más pongo 4 puntos. A, B, R, P. No RQ, porque hice una bolita. Los puntos P, Q y no son colineales. ¿Cómo completo eso? Me están diciendo en realidad quién no es colineal con P y Q. Eso es lo que me están diciendo. ¿Alguno de ustedes sabe quién no es colineal con P y Q? R. B. Claro, recuerdo abrirlo. ¿Será cierto? Claro, P y Q están aquí y en realidad R, A, B, Y, ninguno es colineal con ellos. Cualquiera cabía. Pero el R es el que está como más cerca y entonces evidente por este quiebrecillo que ya sabíamos. Excelente. 3 segmentos, jóvenes. Ahí sí cabe el AB. Ese era el primero, el más evidente. Muy bien. Y ya saben que es techito sin nada. Hay otro. Q y R. Q y R. Tiene usted toda la razón. Solo que le hago el techito. Entonces Q y B. ¿Q y quién? ¿Qué me dijo? Perdón, es que no les logré entender bien. Q y P. P y Q, Q y P, muy bien. Excelente. Muy bien, muy bien. Ok, esa es la idea, chiquillos. Exactamente esa es la idea. Vamos bien. 2 rayos. Profe, esa Y, al no tener ninguna línea, no se puede tomar en cuenta para un rayo, ¿verdad? Entonces, Ajá, lo mejor sería no usarla, correcto. ok. Entonces, QR es uno y QP es el otro. QR y QP, muy bien. ¿Pude haber tomado AB? No. Ok. ¿Por qué si pude tomar QR y QP? Porque ellos sí siguen. Aunque al inicio no. Pero sí siguen. Excelente. Eso es lo que me garantiza que ellos sí son, al final de cuentas, rayos, ¿verdad? Muchachones, ¿alguna consulta extra? Algo que no haya quedado muy claro, algo que ustedes sientan que es un buen momento para preguntar. No, aprenderse los conceptos, profe, gracias.